Yo sé que ha hecho un esfuerzo estando acá el domingo, ayer lunes y hoy martes. Bueno, por lo menos los que han estado en estos 3 días, algunos quizás desde el domingo en la mañana, que el Señor pues dé una remuneración a ese esfuerzo y una bendición abundante a cada uno. Amén. Hoy pues de alguna forma vamos a, en mi caso, de alguna forma a cerrar y a sellar, creo yo, lo que hemos estado hablando con ayuda del Señor. Y yo quisiera, como lo hemos estado haciendo siempre, orar para pedirle al Señor su dirección, su sabiduría, para administrar adecuadamente el tiempo y también para administrar adecuadamente la unción de aquello que el Señor quiera hacer con nosotros hoy. Oramos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias nuevamente por esta reunión en la cual nos permites estar. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y con nosotros, Señor, y que tú eres el invitado de honor en medio de nosotros. Por lo tanto, te suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Señor, de nuestra voluntad, Señor. Queremos dar lugar a tu buena, agradable y perfecta voluntad, que de acuerdo a lo que tú has planificado hacer con nosotros y en nosotros hagas, Señor. Renunciamos a nuestro propio deseo, a nuestro propio pensamiento, Señor, y nos entregamos a la voluntad del Espíritu Santo, Señor, anhelando, Señor, que tú hagas por medio de tu palabra en nosotros, Señor, que obres según tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo le voy a pedir que le dé un aplauso al Señor. Voy a continuar con el mismo sentir, tal vez abordando otros aspectos importantes con respecto al tema de la operación Nehemías. Tal vez quiero repetir algunas cosas para poner algún cimiento a esta enseñanza. La idea de hablar de la operación Nehemías surge en parte de lo que significa Nehemías. Nehemías significa consolador. Y entonces decíamos que este nombre representa al Espíritu Santo, porque es una de las maneras como se le conoce al Espíritu Santo, como el consolador. Entonces, al decir operación Nehemías, realmente estamos hablando de la operación del Espíritu Santo. Eso ya nos deja a nosotros en una incapacidad. ¿Por qué? Por lo menos a mí, porque hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios, y hablar de Dios es hablar de una fuente inagotable, es hablar de algo infinito. Entonces es muy difícil que en 3 días nosotros logremos agotar el tema de la operación del Espíritu Santo. Sin embargo, creo que el Señor nos ha ido conduciendo a analizar algunos aspectos importantes, considerando que también el tema de la operación Nehemías nace de una especie como de línea de tiempo que yo le presenté en algún momento al respecto de los libros Nehemías, Esther y Job. Si usted se recordará que yo le hablaba de 3 tiempos distintos. El libro de Job representando un tiempo de tribulación en la tierra que viene y que realmente, aunque no tenemos fecha como para señalarlo, sabemos que los acontecimientos que ocurren en el mundo son señales que de alguna manera marcan el acercamiento para ese periodo de persecución en la tierra. Pero decíamos que antes de Job aparece un libro que es el libro de Esther, en donde se habla de la preparación de una mujer que se va a casar con el rey, representando eso, la preparación de una iglesia que se va a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos son esa iglesia que se quiere casar con ese Rey bendito? Pero antes de esa boda aparece Nehemías. Entonces yo les explicaba de que el libro de Nehemías tiene un tema central, y el tema central es la restauración. En los primeros 2 capítulos se ve el reconocimiento que hace Nehemías. Bueno, en el primer capítulo de ese libro
a Nehemías le llegan las noticias de cómo está la ciudad de Jerusalén. Yo le decía que Jerusalén representa a la iglesia de Cristo. Es decir, le llegan a Nehemías las noticias de cómo está la iglesia. Y entonces Nehemías hace una oración intercesora a favor de Jerusalén. Y eso es de alguna manera parte de la operación del Espíritu Santo, porque la palabra consolador viene de una palabra griega que se dice paracletos. Y uno de los significados de paracletos es intercesor, abogado. Entonces, de alguna manera, en el capítulo 1 vemos a Nehemías, figura del Espíritu Santo, intercediendo ante Dios por la condición en la que está su iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo actualmente ha de estar cumpliendo con esa función delante del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se alegran de saber de que hay un Espíritu de Dios que está en una intercesión constante por nosotros? Ahora, después de hacer la intercesión, Nehemías hace un reconocimiento. Y entonces él sale cabalgando y empieza a recorrer toda Jerusalén para evaluar los daños. Es decir, el Espíritu Santo está consciente de alguna manera de la condición en la que está actualmente la iglesia de Cristo. Cuando ya hizo la evaluación de todos los daños, él sabe qué es lo que necesita. Y entonces se presenta delante del rey, en este caso sería figura del Padre Celestial, y entonces le pide todos los recursos que se van a necesitar para restaurar a Jerusalén. Eso quiere decir que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es pedirle al Dios Padre todos los recursos que se van a necesitar para restaurar a la iglesia. Cuando ya los tiene, empieza la tarea de la edificación de la iglesia. Y eso conlleva muchas cosas, vamos a mencionar algunas de ellas hoy. Y es que inmediato, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, inmediato al inicio de la restauración se levantan los adversarios. Eso quiere decir que cuando uno toma la decisión de buscar una restauración, inmediato a esa decisión va a venir una oposición de parte de nuestro adversario, porque va a tratar de desanimarnos para que no continuemos con la idea de restaurar. La buena noticia es que Nehemías terminó lo que empezó, y por eso Nehemías representa al Espíritu Santo, porque está escrito en la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. Eso quiere decir que nuestro Nehemías, el Espíritu de Dios, lo que empieza lo termina. No es como nosotros a veces, ¿verdad?, que dejamos cosas a la mitad. ¿Cuántos alguna vez han dejado algo a la mitad? A veces ni a la mitad, ¿verdad? Pero no es esa la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él siempre va a terminar lo que comienza. Si Dios ya empezó una obra en tu vida de restauración, aunque a veces veas cuesta arriba, aunque a veces encuentres oposiciones, dificultades, de todas maneras, delante de ti va el Espíritu de Dios determinado a terminar contigo. Ahora, y yo quisiera en este momento, aunque ayer empecé a mencionar algunos principios de la edificación, pero luego me orienté hacia una parte de la enseñanza, como les digo, son demasiados aspectos a considerar, y yo solo quiero tomar en esta oportunidad uno. Dentro de los principios que yo veo en la Escritura, yo quise leer a un experto en edificación. Y entonces yo ayer le hice mención del Salmo 127, y le voy a pedir que lo busque en su Biblia, si la trajo, por favor, porque yo quisiera tal vez hacerle notar algunos aspectos de este Salmo, aunque también no solamente quisiera leer el Salmo 127, sino que quisiera leer también el Salmo 128, que realmente yo creo que estos
dos salmos están muy conectados porque tienen una relación muy íntima. Y yo creo que para ninguno va a ser de alguna manera molesto que leamos dos capítulos de la Biblia, ¿verdad? Yo no sé cuántos leyeron hoy la Biblia, pero por si alguno no pudo, o no quiso, o no tuvo tiempo para hacerlo, hoy vamos a leer dos capítulos y va a ir usted con una satisfacción a su casa y va a decir: yo hoy leí dos capítulos de la Biblia. Lo único que son capítulos bien pequeños, que parecieran que fueran uno, por eso le digo, pero más en sí por la relación del tema. Voy a leer ahorita de corrido y luego voy a ir explicando poco a poco. ¿Ya tiene Salmo 127? Ok. Dice: cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bueno, en la Biblia de las Américas aquí dice un poco diferente. Dice: es de más que alguien madrugue mucho y que se acueste tarde, porque Dios a sus amados les da aún mientras duermen. Es decir, alguien que es amado por Dios se va a descansar, y mientras está durmiendo, Dios le sigue dando. Quisieran vivir una experiencia de esa naturaleza. Ahora llega al versículo 3, dice: he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo quiero que se dé cuenta que el contexto de ese capítulo empieza hablando de la edificación de la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Luego habla de la remuneración del trabajo, del afán de algunos que comen pan de dolor, pan de aflicción, y de aquellos que entran a un reposo, a una paz en Dios, que hasta cuando están dormidos Dios les está dando. Pero luego pasa a hablar de los hijos y habla del fruto del vientre, habla de que los hijos son herencia de Jehová, y dice que los hijos que son tenidos en la juventud son comparados con la aljaba, con las flechas que están guardadas en la aljaba de un valiente. Y entonces el tema en sí es la edificación de la casa. Habla de la relación familiar con los hijos. Ahora pasemos al siguiente capítulo, que sería el 128. Dice así: nuevamente, cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, allá hablaba, ¿se acuerda del trabajo? Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Si se da cuenta, el capítulo 128, que sería para mí la continuación del anterior, sigue hablando de la familia. Empieza el 127 hablando de la edificación de la casa, habla de los hijos y su evolución, y el 128 vuelve a hablar acerca de la familia, haciendo mención de la mujer o la esposa, haciendo mención de los hijos, y al final cierra, incluso hablando de los hijos, es decir, los nietos. Entonces yo miro que estos dos salmos hablan acerca de la familia. Ahora, yo le decía que yo quise tomar el Salmo 127 como un parámetro, porque el escritor de este salmo se llama Salomón, y Salomón fue un experto en edificar.
Porque en lo literal, yo le decía ayer, él edificó, hizo 2 casas, hizo 2 edificios. El primero que edificó fue el templo. Edificó un templo hermoso, extraordinario, llevándose 7 años en la edificación, utilizando 150,000 obreros. Eso lo platicamos ayer. Pero luego de que edificó el templo, la Biblia dice que edificó su propia casa. Y entonces la Biblia dice que le llevó 13 años edificar su casa. Entonces aquí yo quiero sacar un par de lecciones interesantes. Número 1, nosotros debemos de tener un equilibrio en la edificación. Salomón edificó la casa de Dios, pero también edificó su propia casa. Nosotros debemos de edificar la casa de Dios, de eso hablábamos ayer. Pero hoy yo quiero hablarle más acerca de la edificación de nuestra propia casa, porque ese sería el equilibrio. Es decir, ¿cuál sería los extremos que son malos, que son peligrosos? Una persona que se enfoca solamente en edificar la casa de Dios y tiene su casa patas arriba. Se ocupa mucho en mantener orden dentro de la casa de Dios, pero en su casa tiene un gran desorden, tiene un problema, tiene un desequilibrio. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la cojera espiritual? ¿Se recuerda? Que hablábamos de que en el sentido natural una persona coja es una persona que tiene una de sus extremidades inferiores más corta que la otra, o tal vez más larga la otra, ¿verdad? Pero tiene de alguna manera dispareja sus piernas y entonces camina torcido. Las personas que caminan torcido en el evangelio, las personas que tienen un caminar inapropiado, son las personas que caminan fuera del equilibrio que Dios marca en su palabra. Entonces, el que edifica la iglesia, pero no edifica su casa, tiene un problema. Pero el otro problema sería el que se enfoca solamente en su propia casa, en sus propios asuntos y se olvida de la casa de Dios, también tiene un problema. Porque el Señor en algún momento le demandó a su pueblo, porque les dijo: ustedes habitan en casas artesonadas. Es decir, se ocuparon meticulosamente en tener su propia casa bien hecha y abandonaron mi casa, les dice el Señor. O sea que las dos cosas son malas. ¿Cuál sería el equilibrio? Edificar nuestra casa y edificar la casa de Dios. Yo no sé, no me vaya a contestar. ¿Estás tú trabajando en la edificación de ambas casas? Dejamos un signo de interrogación ahí, ¿verdad? Y que cada quien lo conteste en su corazón. Ahora yo quisiera, como ayer de la edificación de la iglesia, de los edificadores y del principio para hacerlo, yo quiero hablarle hoy más acerca de la edificación de la casa. Entonces yo me quiero ir al contexto de lo que estábamos viendo en Nehemías y de toda la operación del Espíritu Santo, pero ya no tanto en la restauración que trae a nivel de iglesia en general, sino de la restauración que Dios quiere traer a nuestra propia casa. Entonces yo quiero que piense lo siguiente. Salmo 127:1, lo acabamos de leer, lo voy a repetir. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Aquí yo quiero analizar otro principio, y es que nosotros somos llamados por Dios edificadores de nuestro propio hogar. Diga conmigo: yo soy edificador de mi propia casa. Todo lo que yo haga como edificador de mi casa, si Jehová no la está edificando, todo lo que yo haga va a ser inútil, va a ser estéril, va a ser de balde, no va a tener peso, no va a tener valor. Entonces lo primero que necesitamos hacer es ir delante del Señor a decirle: Señor, edifica mi casa. Ahora, ese sería de alguna manera
una irresponsabilidad llegar delante del Señor: Señor, edifica mi casa. Y yo cruzo los brazos y ya no hago nada. Señor, ocúpate tú de corregir a mis hijos y yo no hago nada. Ocúpate tú, Señor, de darle instrucción a los que habitan conmigo y yo no hago nada. No. Yo tengo que buscar que Dios sea el perito arquitecto, el que dirija la obra de edificación en mi hogar. Pero yo tengo que ser un edificador, un colaborador, si es posible, un ayudante de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿En qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué son las cosas que yo tengo que cambiar en mi casa? Pero voy delante de Él reconociendo que Él me va guiando a mí. Entonces, mire, sin la ayuda de Dios no vamos a poder edificar nuestra casa. Necesitamos que Dios edifique nuestra casa, pero también vamos a tener que trabajar nosotros como edificadores de nuestra propia casa. Ahora, una de las cosas que aparecen en este Salmo 127 es que cuando se utiliza la palabra edificar en el hebreo es un verbo que tiene bastantes acepciones. Esa palabra edificar es una palabra que en hebreo se dice baná. Diga conmigo, baná. Esa palabra baná se traduce en nuestra Biblia como edificar, pero esa palabra también se puede traducir fortificar, se puede traducir levantar, se puede traducir restaurar, se puede traducir reparar. Viene a ser más o menos lo que yo le enseñaba ayer acerca del cuerpo de Cristo, que debe ser edificado por los santos, y que esa palabra edificar en griego significa remendar, restaurar, reparar, componer, perfeccionar. ¿Se recuerda? Bueno, ¿cuántos vinieron ayer? Bueno, sí se recuerda entonces. Ahora, como ahora estamos en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, estamos hablando de las palabras que vienen de hebreo, y aquí aparece la palabra hebrea baná. Sí, más o menos, perdón que vaya a mezclar el lenguaje, el idioma. Ahí lo que dice es: si Jehová no baná la casa, ¿sí? En vano trabajan los que la baná. Pero entonces yo me quisiera quedar con una palabra de baná, y es la palabra restaurar. Baná es igual a restaurar. Entonces, si nosotros utilizamos o cambiamos la palabra edificar por restaurar, ese Salmo 127:1 diría: si Jehová no restaura la casa, en vano trabajan los restauradores. Hace un momentito usted dijo conmigo: yo soy edificador de mi casa. Ahora yo quiero que utilicemos la palabra restaurador y que usted repita conmigo: yo soy restaurador de mi casa. Dígalo conmigo: yo soy restaurador de mi casa. Vaya, entonces ahora vamos a analizar cuál es nuestra tarea para restaurar. ¿Usted se anima? Ahora, yo quisiera, bueno, que Dios me vaya ayudando de veras. Ya hoy es mi última noche aquí, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese hermano predica mucho, muy largo, ya se va, gracias a Dios. Entonces, fíjese que yo me puse a pensar en que como la casa, es que es un tema extraordinario, la casa tiene muchos enemigos. Es decir, la familia, el hogar, el matrimonio tiene demasiados enemigos. Y fíjese que yo me encuentro en la Biblia con una promesa extraordinaria, y yo quisiera que hoy nosotros nos agarráramos de esa promesa, que coincide precisamente. ¿Se recuerda de los 3 libros que yo he estado mencionando? Nehemías, Esther y Job, que marcan un orden secuencial de eventos. Primero viene la restauración, luego viene la boda y luego viene la tribulación. Fíjese que me llama la atención que el Señor en el libro de Malaquías capítulo 4, ¿por qué no lo busca?
Malaquías capítulo 4. Mientras usted lo busca, le voy a decir algo. Malaquías, que tal vez hasta esto le va a ayudar para encontrarlo, es el último libro del Antiguo Testamento. Y el capítulo 4 es el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque eso quiere decir que ahorita vamos a leer el último capítulo del Antiguo Testamento, en donde vamos a encontrar la última profecía del Antiguo Testamento. Y las últimas palabras son demasiado importantes, las tenemos que atender, porque después de esta profecía, el pueblo de Israel vivió bajo un silencio de casi 500 años. Es decir, Dios dejó de hablar. ¿A usted le gusta cuando le dejan de hablar? Cuando le aplican la ley del hielo. Porque mire, Dios venía hablándole a Israel, enviándole profeta tras profeta, enviando su palabra en visiones, en sueños, de muchas maneras. El apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 1, dice: habiendo Dios hablado a nuestros padres de muchas maneras, por boca de profetas. Pero mire, el silencio fue cerrado porque Dios volvió a hablar nuevamente a su pueblo. Y entonces Pablo dice: pero a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, después de que Dios dejó un silencio de casi 500 años sin hablarle a su pueblo, decidió hablarle otra vez, pero ya no le envió profetas, sino que le envió a su Hijo Jesucristo. Qué misericordia la de Dios. Pero entonces va a haber un paréntesis, va a haber un silencio, y entonces el Señor va a dar la última profecía, la última promesa. Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente. Si este libro que vamos a leer ahorita es el último libro del Antiguo Testamento, este libro va a tener un paralelismo con el último libro del Nuevo Testamento. Este vendría a ser como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, con ese entendimiento yo quiero que lo leamos. Versículo 1. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Yo no. No, ya la tengo. Porque he aquí, viene el día como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Qué terrible, ¿verdad? Gracias a Dios que ahí dice que ese día es para los soberbios y para los que hacen el mal. Entonces yo quiero, antes de seguir, decirle lo siguiente, porque el título, por lo menos en la Biblia que yo tengo acá, de las Américas, dice: el gran día del Señor. Dice la Escritura: ay de los que anhelan el día del Señor. Eso quiere decir que cuando en la Biblia se habla proféticamente del día del Señor, no se habla de un día agradable. Por eso dice: ay de los que anhelan el día del Señor. Y los demás profetas que hablaron de este día hablan de él como un día de angustia, como un día de lobreguez, como un día de aflicción, etc. Ahora viene Malaquías y lo presenta de esta manera: será como fuego, será como un horno, en donde los que van a arder ahí van a ser como paja, que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuántos quieren estar en ese día? Ninguno, ¿verdad? Yo tampoco quiero estar ahí. Ahora, versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Cuántos temen el nombre del Señor acá? En otras palabras, versículo 1, el anuncio del gran día del Señor
Ese día que será como horno, que será como fuego, en donde van a arder los que hacen el mal y los soberbios. Pero entonces aquí donde vemos que la Biblia dice que Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo, entre el justo y el impío, entre el que le teme a Dios y el que no le teme, entre el que le sirve y el que no le sirve. Porque en el versículo 2 le habla a otro grupo diciéndole: mas a vosotros los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Voy a seguir leyendo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Entonces miren, el contexto de este capítulo habla de la cercanía del día del Señor terrible. Ahora, en el versículo 5 y en el versículo 6 es donde está la última profecía del Antiguo Testamento. Es decir, hace el anuncio de que viene ese día grande y terrible, pero Dios da una promesa acá y dice, versículo 5: he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Cuándo dice? Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Es decir, viene el día del Señor ardiente, como un horno, como fuego. Pero antes que venga el día del Señor, yo les envío al profeta Elías. Entonces aquí está marcando tiempos. Ese día del Señor vendría a ser como lo que le hablaba acerca del tiempo tribulacionario. El día del Señor hace referencia precisamente a los juicios que van a ser derramados, la copa de la ira de Dios, que serán derramadas en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Pero entonces aquí hay una promesa de Dios: antes que venga ese día, yo envío al profeta Elías. Y en el versículo 6 dice: ¿para qué? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces mire, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el Señor da una promesa, y es que va a enviar un espíritu de restauración familiar. Dios va a enviar un espíritu de restauración en medio de las familias. Ahora, esto nos dice dos cosas. Porque ¿en dónde se necesita la restauración? En donde hay destrucción. Donde ha habido una destrucción es en donde más se necesita una restauración. Entonces quiere decir que antes del periodo de restauración familiar, la tierra sufrió un tiempo de destrucción de familias. Y ahora es una pregunta: ¿usted cómo mira actualmente el mundo en relación al aspecto familiar? ¿Usted ve las familias cada día más unidas? ¿No ve usted una devastación familiar en el mundo entero? Quiere decir que ese periodo de devastación que estaba viendo Nehemías cuando cabalgó viendo el resultado de aquella gran destrucción, es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero también Nehemías nos muestra un periodo de restauración que termina con una celebración. Entonces, si ya vino la destrucción, lo que viene será restauración. Ahora, voy a decirle algo más de esto, porque tengo que explicar que aquí hay una promesa. Y dice que Elías va a venir antes del día del Señor grande y terrible. Pero entonces tenemos que conocer que hay algo implícito a la venida de Elías. Porque mire, entre paréntesis, la Biblia registra a Elías viniendo a la tierra 5 veces. O sea que como que le gustaba viajar a Elías un poquito.
Porque mire, allá en el libro de los Reyes aparece Elías por primera vez, aquel profeta que viene en carne y sangre, igual que nosotros. Pero usted sabe que Elías fue llevado por una orden del Señor al río Jordán, y estando él caminando con Eliseo su siervo, fue separado de Eliseo por medio de carros de fuego, y Elías subió en un torbellino y Dios se lo llevó de esta tierra sin ver muerte. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces Elías se fue sin ver muerte, y cuando se lo llevaron le dijeron: tú tienes que volver a la tierra. Y entonces resulta que aquí Malaquías da la promesa de lo que se le había dicho antes a Elías, cuando él se fue sin ver muerte: tienes que volver a la tierra. Pero esto tiene un cumplimiento en varias etapas, porque resulta que cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años más o menos, en su primera venida, resulta que a él lo precedió un ministro, un profeta que se llamaba Juan el Bautista. ¿Cuántos han leído acerca de Juan el Bautista? Antes de que Juan el Bautista naciera, el Señor permitió que Zacarías, que era el padre biológico de Juan, profetizara acerca de su hijo Juan. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Zacarías fue que Juan vendría en el poder de Elías. Ahora resulta que cuando a Juan lo decapitaron, es decir, le quitaron la cabeza, cuando el Señor Jesús habló de Juan, porque los discípulos y los fariseos conocían acerca de la promesa de que Elías tenía que venir otra vez. Miren, usted se recuerda que cuando el Señor Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron. ¿Qué le respondieron? Unos dicen que eres Elías, que habría de venir. O sea que todo el mundo sabía que Elías tenía que venir otra vez. Ahora viene el Señor y les dice: ciertamente, y quiero que me atienda muy bien en esto, porque voy a hablar de dos tiempos. Ciertamente, dice Jesús, Elías tiene que venir. Le hago la pregunta: ¿en qué tiempo está hablando Jesús ahí? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Jesús está diciendo: ciertamente Elías tiene que venir. Pero luego dice: sin embargo, Elías ya vino. ¿Ese qué tiempo sería? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. Entonces está diciendo Jesús en un presente, en ese momento, Elías tiene que venir en futuro, pero ya vino. Y entonces dice: hablando de Juan. Eso quiere decir que cuando Juan vino a cumplir un ministerio a la tierra, en él se cumplió parte de la profecía que decía que Elías tenía que venir, porque él vino en el mismo espíritu y poder que caminaba el profeta Elías. Pero entonces yo le quiero mostrar algo acá para que conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Espero que no lo vaya a perder en el camino de la enseñanza. Cuando Elías vino la primera vez, a Elías se le levantó un enemigo acérrimo. Es decir, se le levantaron muchos enemigos, pero en particular se le levantó el peor de todos sus enemigos mientras estuvo en la tierra. Ese enemigo era una mujer de carne y hueso, de sangre, carne y hueso, que se llamaba Jezabel. Ahora, esta mujer Jezabel dijo que iba a matar a Elías. ¿Por qué? Porque resulta que Elías tuvo una confrontación con los falsos profetas y los mató a 850. Y entonces cuando le llevaron la noticia a Jezabel, ella dijo: que así me hagan los dioses si mañana a esta hora yo no tengo la cabeza de Elías. Entonces ella dijo: yo le voy a quitar la cabeza a Elías. Y esa es la promesa o el juramento que está diciendo aquella mujer: le voy a quitar la cabeza a Elías. Ahora resulta que a Elías se lo llevan en una especie de arrebatamiento de la tierra y no le pudo quitar la cabeza. Ahora resulta que viene Juan a la tierra y viene con el espíritu de Elías.
Entonces, como el espíritu, la unción, el poder de Elías se mete dentro de Juan, aquella mujer Jezabel que lo perseguía allá muchos años antes, vino el espíritu de Elías, ahora viene el espíritu de Jezabel. Y entonces el espíritu de Jezabel se mete dentro de una mujer que se llama Herodías, que era la esposa de Herodes. ¿A qué vino esa mujer? A cumplir la promesa que había hecho Jezabel, porque qué casualidad que cuando Herodes le pregunta a la sobrina de Herodías, ¿qué quieres que te dé? Porque se agradó con ella cuando le hizo la danza de los 7 velos. Herodías le dijo: pídele en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. En otras palabras, lo que dijo Jezabel allá en el libro de los Reyes, ahora lo está cumpliendo Herodías con el espíritu de Jezabel, y le quitan la cabeza a Juan. ¿A qué lo quiero llevar yo? A que cuando vino Elías la primera vez, se manifestó Jezabel. Cuando vino Elías la segunda vez, se manifestó Jezabel. Ahora, leímos Malaquías 4:5, que Elías va a venir, y es de lo que hablaba Jesús cuando dijo: ciertamente Elías tiene que venir antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces yo le estoy dando la noticia de una promesa de que el espíritu de la restauración se va a manifestar en este tiempo. Pero si se manifiesta Elías, también se va a manifestar Jezabel. Ahora, ¿qué hacía Jezabel? ¿Qué es lo que Jezabel va a hacer en este tiempo? ¿Contra qué va a pelear el espíritu de Elías? Mire, pues usted seguramente habrá leído esta historia. Una de las cosas más terribles que aquella mujer hizo fue que resulta que ella era esposa del rey Acab en Israel. Y el rey Acab, dice la Biblia, que se enamoró de una viña. Yo no sé si fue aquí, si fue ayer o no sé cuándo fue. Creo que ayer fue que lo mencioné, basándome en el Salmo 28 que acabamos de leer, en donde dice: así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y entonces menciona varias cosas, pero quiero resaltar una. Tu mujer, tu esposa, será como una vid fecunda en los interiores de tu casa. En otras palabras, en la Biblia, la viña representa simbólicamente a una esposa. Dios se refirió a Israel como una viña cuando trataba con él como una esposa. Entonces mire, hay un hombre que se llama Acab, que se enamora de una viña que le pertenece a un hombre que se llama Nabot. Es decir, Nabot era un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, que tiene una viña. ¿A quién representa la viña? A la esposa. Entonces aquí hay una sombra interesante. La viña representa a la esposa. Entonces viene el rey Acab, el esposo de Jezabel, y le dice a Nabot: véndeme tu viña. Traslademos la idea. Si la viña representa a la esposa, ¿qué le estaba diciendo? Véndeme tu esposa. ¿Cuántos casados varones hay acá? ¿Qué harían ustedes si les hicieran la propuesta? Véndeme a tu esposa. Yo creo que no le daría espacio ni siquiera a preguntar ¿y cuánto me darían, verdad? Espero en Dios que sea así. Pero fíjese que es interesante que Nabot le dice al rey: mi viña no está en venta. Pero una de las cosas que le propone el rey Acab a Nabot es lo siguiente: dame esa viña y yo te voy a dar una mejor. Mire qué tentación. Dame esa viña que tú tienes y yo te voy a dar por ella otra viña mejor. En otras palabras, dame la esposa que tienes y yo te voy a dar una mejor. Dame la esposa que tienes de 50 años y yo te voy a dar 2 de a 25. En otras palabras, te la voy a hacer sencillo. Pero entonces Nabot le dice que su viña era su herencia.
Es decir, no te la puedo vender porque esta es mi herencia. Y fíjese que la escritura dice que las casas, dar casas, es herencia de los padres. Es decir, que un padre biológico le puede dar a su hijo como herencia una casa. Yo no sé cuántos los heredaron así sus padres biológicos. ¿Alguien recibió herencia así? Que sus padres le dijeron: mira, esta casa es para ti. ¿Cuántos hubieran querido una herencia así? Todos, ¿verdad? Pero entonces la Biblia dice: pero la esposa es herencia de Jehová. Miren el valor que tienen las esposas. La esposa es herencia de Jehová. Y entonces cuando Nabot le dice al rey Acab: no te puedo vender mi viña porque es una herencia, lo que está diciendo es un hombre definido por su matrimonio, diciendo: yo no puedo dejar a mi esposa, no la puedo abandonar, no la puedo cambiar porque es la herencia que Jehová me dio. Pero entonces aparece Jezabel. ¿Por qué? Porque Acab no tenía poder como el poder que tenía Jezabel. Y entonces, cuando Jezabel llega, encuentra triste a su esposo, viendo hacia la pared porque no le quisieron vender la viña. Y entonces ella le dice: ¿y tú no eres el rey de Israel? Déjamelo a mí y vas a ver que yo te consigo esa viña. Déjamelo a mí y te vas a dar cuenta que yo le quito su viña a Nabot. ¿Qué es lo que va a hacer Jezabel o está haciendo? Y que nosotros nos tenemos que levantar con el poder del Espíritu Santo para destruir todas las obras del diablo que están siendo monitoreadas por Jezabel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pelear como Nabot. Ahora que hay una situación que Jezabel elaboró un plan para matar a Nabot. Y entonces mató a Nabot y le quitó la viña. Esa fue una maldad, una iniquidad que le fue contada a Jezabel, de tal manera que entonces el Señor dio una palabra por medio del profeta Elías, de que en el mismo lugar en donde había matado a Nabot, ahí los perros se iban a comer su carne. Entonces mire qué tremendo, porque entonces lo que hace Jezabel para poder quitarle la esposa a un hombre es que lo mata. Ahora, como nosotros tenemos que aplicar eso que está literal ahí de una manera espiritual, cuando un hombre de alguna manera está decidido a no negociar lo concerniente al hogar, al matrimonio, el enemigo por medio de Jezabel utiliza estrategias para matar al hombre de la casa. Ahora, yo no estoy hablando ahorita ya físicamente, sino espiritualmente. La estrategia que utiliza Jezabel es darle muerte espiritual al hombre de la casa. ¿Sabe por qué? Porque como la especialidad de Jezabel es decapitar, es decir, cortar cabeza en un sentido espiritual, es quitarle la autoridad al varón. Jezabel ejercía un matriarcado sobre su esposo Acab. El matrimonio de Jezabel, aunque el rey era Acab, quien verdaderamente gobernaba en Israel era Jezabel, porque ella tenía un espíritu de matriarcado. Y entonces ella le había quitado ya en un sentido figurado la cabeza a su esposo, porque le había quitado la autoridad. Aquí es donde uno puede entender que el matriarcado dentro de los matrimonios es una estrategia jezabélica, porque anula la autoridad de un varón dentro de la casa. Y entonces cuando es quitado el varón de su lugar, es como que esté muriendo ese hombre dentro del hogar. Y entonces lo que continúa es que le quitan la viña. Hermano, ¿y usted por qué está hablando de esto? ¿Qué le dijo el pastor? Nada. Yo solo le estoy mostrando las estrategias diabólicas que usa nuestro adversario para destruir hogares. Ahora, hay otro punto acá. La muerte espiritual en un hombre puede ser una manera de destruir el matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre fue constituido por Dios en un hogar, en una familia, como un sacerdote espiritual. Entonces,
Y va a utilizar el enemigo muchas estrategias para que el hombre muera espiritualmente. Y entonces quede su casa a merced del enemigo. Y entonces va a buscar alternativas para desviarlo de la fe, para sacarlo de la comunión con Dios, para alejarlo del Señor, para que él poco a poco vaya muriendo espiritualmente. Porque mire, nosotros somos más o menos como una planta de aquellas que dependen absolutamente del agua y que cuando ya no se les riega se empiezan a secar, se empiezan a marchitar hasta que un día se mueren. Entonces el enemigo hace con esto, con los hombres, con los varones de casa, sacerdotes, que los aleja del agua. El agua representa a la palabra de Dios, pero el agua representa al Espíritu Santo también. Y entonces empiezan poco a poco a secarse espiritualmente, luego a marchitarse espiritualmente, hasta que por fin se mueren espiritualmente. Y entonces el varón de casa ya no quiere nada con Dios, ya no quiere nada con congregarse, nada con buscar del Señor. Y entonces puso en riesgo en ese momento al dejar desprotegida su viña. A ello le decía, es que todo esto está entrelazado, que el hombre falto de entendimiento descuida la viña. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, dice Salomón. Y me di cuenta que le habían crecido cardos y espinos y que su cerca estaba derribada. En otras palabras, pasé junto a la esposa del hombre que no tiene cabeza, falto de entendimiento. Entonces, ¿quién le quitó el entendimiento? Jezabel, porque ella decapitó a Juan. Y entonces vi que la esposa del falto de entendimiento estaba descuidada. Bendito Dios. Yo no sabía, hermano, me va a decir usted que yo iba a venir a un servicio de esta categoría en donde me iban a hablar de mi matrimonio. Pero mire, yo no sé por qué el Señor me puso a hablarle de esto. Perdón, ¿cómo vamos, pastor? ¿Vamos bien? Bien atrasados tal vez, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Ay, Dios santo. Es que mire, le voy a leer un par de textos. Porque antes de continuar, yo quiero hablarle de que la Biblia nos habla de diferentes causas por las cuales una casa puede ser destruida. Acuérdense, estamos hablando de Operación Nehemías. Si nosotros queremos restaurar una casa, deberíamos de conocer cuáles son las causas de destrucción de los matrimonios, de las familias. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no conoce la raíz de los problemas y solo los corrige, corre riesgo de que eso se vuelva reincidente. Porque uno no atacó la raíz del problema, solo lo atacó por encima. Pero cuando uno descubre cuál es la raíz de un problema, uno ataca y arranca desde la raíz y eso nunca más vuelve a brotar. ¿Sí? Entonces la Biblia nos pone ejemplos. Esta parte la voy a pasar así bien rápido. Primero Dios, porque le quiero hablar un poquito acerca de los enemigos de la restauración. Mateo 7:26. Porque una casa se puede destruir. Y esto no necesariamente en una totalidad. Esto puede ser un daño parcial que un hogar, una familia o un matrimonio pueda estar sufriendo. ¿Ya lo tiene? Ok. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese que esto es interesante porque el Señor Jesucristo es quien está enseñando en ese momento. Y Él hace una comparación. Al Señor le gustaban mucho las parábolas.
Una parábola básicamente es una comparación. Y entonces él va a comparar al hombre insensato. Pero entonces de una vez dice quién es el hombre insensato. Aquel que oye estas palabras y no las hace, a ese lo compararé con un hombre insensato. Ay, Dios mío, hermano, aquí viene algo bien delicado. ¿Qué lo convierte a uno en insensato? Oír y no practicar lo que uno oye. Porque el que oye estas palabras y no las hace es comparado con el hombre insensato. Ay, vaya que dice hombre, no dice mujer, van a decir las hermanas. No, si la Biblia habla del hombre insensato y habla de la mujer insensata. Habla del hombre sabio y habla de la mujer sabia también. Entonces la insensatez, ¿en dónde está? En oír y no hacer. En ser oidor olvidadizo. En no llevar a práctica lo que nosotros aprendemos en la iglesia. Cuando tú oyes un mensaje y el Espíritu te muestra por medio de su palabra qué es lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer, pero cuando decides no hacer lo que oíste que debías hacer, eso nos convierte en insensatos. Ahora, ¿qué pasa acá? Dice que ese hombre insensato construye su casa, es decir, edifica su casa. Entonces el problema no está en edificar y no edificar. El asunto está en edificar bien o edificar mal. Porque él sí edificó, él sí construyó, él sí trabajó. Pero mire qué tremendo, porque la insensatez lo llevó a tener como fundamento la arena. Ahora, la arena tiene un significado en la Biblia. Usted se recuerda cuando Moisés mató a un egipcio. ¿Cuántos han leído esa porción de la escritura? Que Moisés mató a un egipcio. ¿Dónde lo escondió? En la arena. Entonces la arena representa el lugar en donde se esconden los pecados. La arena representa el pecado oculto, el pecado escondido. Ahora imagínense un hombre o una mujer que va a edificar su casa poniendo como fundamento un pecado que no quiere confesar. Van a venir las lluvias, van a venir los ríos y van a soplar los vientos y van a dar con ímpetu contra esa casa. Y como su fundamento de edificación era el pecado oculto, va a caer. Qué silencio el que hay aquí hoy, ¿verdad? Aquí tenemos que analizar nosotros algo. Número uno, si nosotros no tenemos un pecado oculto, o irnos al inicio de nuestro matrimonio, cuando se fundó nuestra casa, para ver si cuando nosotros establecimos nuestro hogar no lo hicimos con un pecado escondido en la arena. ¿Pongo ejemplos o no pongo ejemplos? Híjoles, hermano, un ejemplo. La pareja, lo voy a decir en una parábola, se comió el pastel antes de la fiesta. No sé cuántos me entendieron la parábola que acabo de decir. Si alguien no la entendió, lo digo más claro. No, está bien claro, ¿sí? Ok. Se comieron el pastel antes de la fiesta. Y entonces nadie lo sabe, solo ellos dos. Y entonces se van a casar, deciden, bueno, ya que nos adelantamos en esto, pues ahora corrijamos la plana, nos vamos a casar. Pero no vayamos a decir nada, qué clavo. Y si esa pareja conocía ya de Dios y busca una bendición conyugal, llega con el pastor, con el ministro, y el ministro les puede preguntar, pero ustedes se han estado guardando, ¿verdad? Se han estado honrando, ¿verdad que sí? Esa es su oportunidad de su liberación.
Porque es su oportunidad para agachar la cabeza, tal vez con mucha vergüenza, y decir: pastor, la verdad es que nosotros cometimos un pecado, pero lo queremos corregir. En ese momento ese pecado deja de ser oculto porque fue confesado. Y entonces se está quitando esa arena y entonces se está yendo hacia una roca para establecer en un terreno sólido su casa. Pero si por temor o por vergüenza decide ocultarlo y esconderlo, tiene un problema. Y hermano, ¿y eso se puede corregir? Por supuesto. Si Dios es un Dios de oportunidades, por eso estamos hablando de la restauración, porque ese podría haber sido una brecha, una puerta que se le abrió al enemigo para que más tarde atacara. Miren, David tenía un pecado oculto. Por eso es de que cuando él ora en determinado momento, le dice al Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos. El pecado que David tenía oculto radicaba en la forma como él fue engendrado y fue dado a luz. Él dijo: en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui dado a luz. Y cuando él ya era adulto, un hombre hecho y derecho, ya era rey en Israel, ese pecado escondido, ese pecado oculto, lo tumbó, lo trajo al suelo y terminó cayendo en adulterio. Terrible eso, hermano. Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, ¿qué puede traer destrucción a una casa? La insensatez, que viene por oír y no practicar, pero también por edificar sobre pecados no confesados. Lucas 6:49. Este es el mismo pasaje viéndolo desde la perspectiva de Lucas. Acuérdese que son 4 evangelios, 4 ángulos del mismo evento. Lucas 6:49. ¿Ya lo tiene? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí, aunque está hablando de algo muy similar, utiliza elementos distintos, porque aquí ya no habla de la arena, sino que habla de 2 cosas. Número 1, dice que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento. Es decir, edificó un hogar sin tener fundamentos, sin tener principios. Pero lo que me llama más la atención, aparte de eso, es que la edificó sobre tierra. Ahora, como esto es una parábola, es algo simbólico, cuando nosotros en la Biblia vemos que se habla de tierra, se habla de terrenal. Tierra igual a cosas terrenales, ¿sí? Entonces quiere decir que una casa no se debería de establecer sobre principios terrenales, sobre pensamientos terrenales, sobre fundamentos terrenales, sino que debería de tener su fundamento en pensamientos celestiales. Nuestros fundamentos, mire, para que un hogar funcione adecuadamente, los fundamentos tienen que ser celestiales, los principios tienen que ser los que Dios estableció. Pero entonces aquí hay otro problema, hermano. Yo me casé cuando ni siquiera tenía idea de que iba a conocer a Jesucristo como mi Salvador. No sabía que existían esos principios o esos fundamentos, pero sobre esa base se fundó mi matrimonio. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues como es tiempo de restauración, lo que tienes que hacer es cambiar el fundamento, quitar ese fundamento de tierra y vuelvo otra vez. Usted sabe que la roca representa a Cristo y poner ahora fundamentos del Señor en tu casa. Tal vez tendrías que corregir algunas cosas, algunos principios, algunas normas, algunas reglas sobre las cuales está fundada tu casa, tu hogar. Bueno, pastor, ¿cómo voy? Mire, es que hermano, de veras, a mí me da pena por ustedes.
Entonces miren, vayamos al libro de Nehemías. Y voy a cerrar con algo, porque yo quiero hacer una oración hoy. Porque mire, ¿cuántos quieren una restauración familiar? Yo sé que todos, desde el que le está hablando en este momento, aunque miremos que nuestro hogar por la bendita gracia y bondad del Señor está de pie, dice la Escritura que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, de alguna manera, en más de algo nosotros necesitamos hacer alguna corrección en nuestra casa. Más de algo, por el uso, por el paso del tiempo o por el descuido, quizás algo se deterioró, algo se dañó, algo se estropeó en nuestra relación, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con nuestros hijos. Por eso yo le decía que la última profecía que se da en el Antiguo Testamento es una promesa que habla de una restauración familiar antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces nosotros, aunque miremos ahorita quizás un daño en nuestra casa parcial o en algunos quizás total, debemos de agarrarnos de esa palabra y decir: yo quiero que ese espíritu de restauración venga sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi relación con ellos. Entonces yo quisiera mostrar aquí algunas cosillas en el libro de Nehemías, capítulo 2. Y mire, ahorita yo voy a leer varios versículos. Voy a procurar no detenerme. Tal vez voy a hacer énfasis en algunas palabras nada más. Y esto tal vez será motivo de que ustedes lo estudien después despacio. Porque yo sinceramente ya no tengo tiempo como para ir parando en cada versículo, porque le voy a leer bastantes versículos ahorita, pero voy a ir enfatizando más de alguna palabra para llamar su atención a eso. ¿Están listos? Ok. Nehemías capítulo 2 versículo 10. Acuérdense que Nehemías es el restaurador, figura del Espíritu Santo que nos quiere ayudar a restaurar nuestra familia. Dice: cuando se enteraron Sanbalat horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Lo que resalto en este versículo es que hubieron personas a las que les disgustó mucho que alguien quisiera procurar un bienestar en Israel. Es decir, en el momento que tú tomes decisión de empezar una restauración, vas a disgustar a tus enemigos. Hermano, yo no tengo enemigos, gracias a Dios. Te quiero decir que sí tienes enemigos, y muchos. Hermano, pero es que yo soy una persona pacífica que no se anda metiendo con nadie. No importa, aunque tú seas el más pacífico, al haber tomado la decisión de venir del reino de las tinieblas al reino de la luz, tú te hiciste enemigos en el reino de las tinieblas. Por eso el Señor Jesús dijo: orad y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es decir, que tu enemigo tiene nombre. No lo nombre, hermano, por favor, no me gusta oírlo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Pero si el Señor lo mencionó, nosotros también lo tenemos que mencionar, pero para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros sí tenemos enemigo. Entonces, cuando se enteraron los enemigos de la restauración, que iba a empezar la restauración, hubo un gran disgusto. Voy a pasar vamos a ver versículo 19, me voy a saltar esto. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, cuando estos se enteraron de que venía la restauración, hicieron burla y los menospreciaron. Entonces mire, primero va a haber un disgusto de parte de tus enemigos cuando tú procuras la restauración. Número 2, va a haber un escarnio, va a haber una burla. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, la restauración que uno pretende a los ojos del hombre se ve imposible.
Hay hogares, hay matrimonios que parecieran que ya no se pueden restaurar, que ya no se pueden rescatar, pero en Dios nada está perdido, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando tú te atreves a creerle a Dios y dices: yo tengo fe de que Dios puede restaurar esto que a los ojos del hombre está perdido, viene la burla de tu enemigo y viene el menosprecio, y a veces utilizando personas. No necesariamente se va a presentar tu adversario, sino que va a utilizar personas que cuando vean que tú vas en pos de una restauración, se van a burlar de ti y te van a menospreciar. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y ahí todavía ni habían empezado. Es decir, solo estaban viendo que había movimiento, que había intención de empezar a restaurar, y ya había disgusto, ya había menosprecio, ya había burla. Pero ahora miren lo que dice el capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat, entre paréntesis, Sanbalat significa enemigo oculto, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? En otras palabras, ¿estos qué piensan? ¿Que van a terminar la restauración? ¿Que en un día lo van a alcanzar? ¿Que van a volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Que van a resucitar lo que ya está quemado, lo que ya está muerto? Mire, eso quiere decir que hay cosas en nuestra vida que podrían estar muertas, y que al parecer, si están muertas, ya no tienen remedio. Eso fue lo que pensó Marta. Eso fue lo que pensó Marta y María acerca de Lázaro cuando murió. Cuando el Señor Jesús, que es la resurrección y la vida, les dice: vamos, quiten la piedra, Marta le dice: Señor, si él ya hiede, ya tiene 4 días de haber sido sepultado. Eso quiere decir, mire, ella estaba viendo a un hermano de carne y sangre que estaba muerto físicamente, pero esa es figura de nosotros, de un miembro de nuestra casa que espiritualmente está muerto, y que uno piensa: este ya apesta, este ya hiede, este ya no se arregla con nada. Y entonces aparece el que todo lo puede y dice: quita la piedra, porque yo soy la resurrección y soy la vida. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces el Señor se pone frente a la tumba y le grita a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y se levanta. Entonces sí, hasta lo que está muerto puede resucitar. Es que, hermano, yo estoy pensando mejor en divorciarme. ¿Y por qué se quiere divorciar? Es que ya se murió el amor. Pues el que resucita está en medio de nosotros y puede llamar a ese amor que aparentemente está muerto y decirle: vuelve a la vida. ¿Y cuántas cosas se pueden morir en una relación conyugal? Puede ser que se murió la confianza. Es que, hermano, me ha hecho tantas, yo ya no confío, la confianza se perdió absolutamente. Pues el que resucita está aquí en medio de nosotros y puede resucitar la confianza. Es que ya se perdió la comunicación, hermano. Uno duerme en una cama y el otro duerme en otra cama, en habitaciones separadas. Pues Dios puede resucitar esa relación. ¿O hay algo imposible para Dios? Mire, una prueba extraordinaria, entre paréntesis. ¿Cuántos han leído Ezequiel capítulo 37? Bueno, ¿de qué habla, hermano? Ahí habla del valle de los huesos secos. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle en donde hay huesos que están muy secos. Pero además de eso, dice que cada hueso estaba separado de su hueso. Estaban dispersos por todo el valle. Pero mire, ahí hay una figura, es una parábola esa profecía. ¿Sabe por qué? Porque los huesos representan al matrimonio.
¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde sacó el Señor a la mujer en el huerto? Del costado de Adán. Le quitó uno de sus huesos, ¿sí o no? Lo durmió, le quitó un hueso y de ahí le formó a Eva. Y entonces cuando Adán despertó y la vio, le dijo: tú eres hueso de mis huesos. Entonces los huesos representan matrimonios. Y entonces cuando el profeta está en el valle de huesos secos, ¿sabe qué es lo que está viendo en la visión? Está viendo un valle que está lleno de matrimonios secos y que están separados el uno del otro. Y en esa condición el Señor le hace una pregunta al profeta. Le dice: ¿crees que vivirán esos huesos? Mire, la escena era tan devastadora, porque el profeta dice que estaban bien secos, que el profeta no se atrevió a decirle: sí, Señor, por supuesto, si eres todopoderoso. No, le dijo: tú lo sabes, Señor. A veces a uno de ministro le llevan casos de matrimonios que si le preguntan a uno, es el caso tan devastador y tú crees que ese matrimonio tiene restauración. A veces uno dice: Señor, solo tú lo sabes, porque la situación es tan difícil humanamente hablando. Y entonces el Señor le dice al profeta: profetízale a esos huesos y van a vivir. Profetízale a esos matrimonios que están destruidos y yo los puedo resucitar. Y entonces el profeta dice: y entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un estremecimiento y de repente cada hueso se empezó a juntar con su hueso. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Ahora, como el enemigo sabe que nosotros tenemos un alma que muchas veces se debilita, muchas veces se desanima, entonces cuando tú procuras la restauración, cuando tú te atreves a creer una palabra de Dios de que sí se pueden solucionar las cosas en tu casa, el enemigo te va a amedrentar con burla, con desánimo, con menosprecio, y entonces va a decir: tú crees que eso que está quemado, que está destruido, va a resucitar y se va a levantar. ¿Sabes qué le deberías de decir? Lo creo, porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas imposibles. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Todopoderoso. Versículo 3. Ya estoy terminando. Y estaba junto a él Tobías amonita, 4:3 estoy leyendo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Y se empezó de plano a carcajear, ¿verdad? Mire, apenas estaban empezando a levantar el muro y la burla fue: si una zorra se para sobre ese muro, seguro se derriba. Miren los dardos que el enemigo puede enviar. Y eso poquito que llevas, ese poquito de trabajo que has logrado en tu casa, eso así se puede venir abajo. Ese es pensamiento del diablo. No lo recibas, recházalo en el nombre de Jesús, porque si ya llevas un poquito, has avanzado algo, antes estabas peor. Amén. Bueno, ya voy a terminar. Ya llevo un ratito de decir eso, ¿verdad? Ya voy a terminar. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos al despojo, por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces mire, aquí cambió la estrategia. Al principio solo era burla, menosprecio, disgusto, comentarios, pero ahora que vieron que ellos no se detuvieron y que los muros estaban avanzando en su edificación y que ya los portillos empezaban a cerrarse,
ellos se encolerizaron y entonces tramaron una conspiración, ya no para reírse, ya no para burlarse, sino que ahora iban a atacar. Ay, hermano, mire, yo tengo que decir esto. En el momento que tú decides buscar restauración, el enemigo al principio va a querer dardear tu mente y tu corazón con desánimo, con burla, con menosprecio. Pero cuando vea que tú, a pesar del menosprecio, de la burla y del desánimo, no te detienes en la obra de restauración, entonces va a cambiar la estrategia y entonces va a querer atacarte. Ay, hermano, entonces no me meto porque yo no quiero que me ataque el diablo. Pues que te ataque. Si la Biblia dice, hermano amado, que aunque el enemigo venga contra ti como un río, el Señor levantará bandera. Es decir, aunque venga, y la Biblia lo dice, por un camino, por 7 caminos tendrá que huir, porque al final es más poderoso el que está contigo que el que está contra ti. Entonces, pero si debes de saber que se va a levantar ataque de parte del adversario contra los que quieren restaurar. ¿Cuál era el propósito? Detener la restauración. El enemigo quiere detener la restauración, pero no se lo vamos a permitir. Versículo 9. Y mire, y ahora miremos cuáles son nuestras estrategias. Mire, nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, dice la palabra del Señor, y más bien las tenemos que desenmascarar, ¿sí? Pero también debemos de conocer cuáles son las estrategias espirituales que nosotros tenemos que utilizar. Y aquí dice en el versículo 9, entonces oramos. Diga conmigo, oramos. ¿En dónde te vas a tener que refugiar cuando el enemigo se levante para atacarte mientras tú restauras? En la oración. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces mire, tú eres un edificador, ¿verdad que sí? Tú eres un restaurador, amén. Pero ahora Dios te va a dar otro oficio. Te va a convertir en guarda, te va a convertir en vigilante, te va a convertir en atalaya, te va a convertir en un portero, te va a convertir en un guardián. Y mire qué casualidad que el Salmo 127, que habla de la edificación, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero luego dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso quiere decir que así como Dios es el principal edificador y nosotros somos sus colaboradores, Él también es el principal guardador y nosotros colaboramos con Él. Así que, como dice en el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. No se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Cuántos tienen un guardador? Entonces mira, tú vas a tener que montar guardia, pero no físicamente. Espiritualmente quiere decir que vas a tener que estar vigilante, porque sabes que tienes enemigos. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ya más serio, hermano, porque aquí ya eran amenazas de muerte. ¿Y qué hacemos, hermano, si se nos levantan amenazas de esa categoría? Hagamos lo que hizo Nehemías. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por todas las partes bajas del lugar
detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces miren, aquí tiene otra estrategia Nehemías. Cuando vio que hasta 10 veces les decía, ni se van a dar cuenta cuando entremos entre ellos, entonces tuvo una estrategia Nehemías. Nehemías es el Espíritu Santo. Puse al pueblo por familias. Eso quiere decir que al principio de la edificación no estaban agrupados por familias. Eso quiere decir que cada quien estaba trabajando por donde quería. Y entonces vino Nehemías al ver el ataque que se estaba orquestando contra Jerusalén. Ya le dije que Jerusalén representa la iglesia y Nehemías representa el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve el ataque orquestado del enemigo contra la iglesia, va a utilizar una estrategia, y es que va a agrupar a las familias, va a reunir a las familias para que trabajen en unidad. ¿Cuántos anhelan unidad familiar? Mire, ¿qué hace fuerte verdaderamente a una iglesia? Yo sé que es Dios, definitivamente. Pero lo que hace acá como estrategia fuerte a la iglesia es que las familias estén unidas. Porque una iglesia que está conformada por familias sólidas es una iglesia poderosa. Pero cuando una iglesia no tiene un mover de restauración familiar, y entonces los hogares en lo individual están divididos, esa división de las casas que sucede en lo micro se traslada a la iglesia, porque esa es una familia. La iglesia es una familia, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no logramos en lo individual agruparnos, imagínense qué difícil será agruparnos en lo colectivo. Bueno, mejor ya no le digo que ahorita termino, porque ahorita ya no me cree. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando, versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces mire, para poder edificar sabiendo que vamos a estar bajo ataque, tú no te puedes desprender de la espada. La espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces mire, hermano edificador, restaurador, Dios le da la tarea de ser un guardián, pero también le da la tarea de ser un guerrero. Por eso Nehemías le dice: vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestras hijas, vamos a pelear por nuestros hermanos, vamos a pelear por nuestras mujeres, vamos a pelear por nuestras casas. Es decir, Nehemías, el Espíritu Santo estaba trayendo sobre Jerusalén, es decir, sobre la iglesia, un deseo de levantarse en armas para pelear por su familia. Ahora, espiritualmente hablando, eso quiere decir que si esta es la operación Nehemías, la operación Nehemías va a buscar
que tú te levantes como guerrero, como guerrera en tu casa y que tomes las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas y no dejarte simplemente ganar por el enemigo. Es decir, si tú eres padre o madre en tu familia y ves que a uno de tus hijos el mundo lo tiene atrapado, el pecado se lo ha llevado, tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús y decir: yo voy a pelear por ese joven, yo voy a pelear por esa señorita, yo voy a pelear por mi esposo, yo voy a pelear por mi esposa. ¿Cuántos estarían dispuestos a pelear? Póngase de pie, porque lo vamos a hacer. Mire, yo desconozco realmente circunstancias está tu matrimonio, tu casa, tu hogar, cómo están tus hijos, cómo están tus hermanos, cómo está tu cónyuge. Pero mire, hermano, a veces nosotros los creyentes nos volvemos muy pasivos. Y el apóstol Pablo tenía algo muy en claro y lo enseñó. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nosotros estamos peleando contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Y no puede ser que nosotros, hermano, perdón que se lo voy a decir de esta manera, espero que no se vaya a molestar conmigo, de todas maneras ya me voy. No podemos estar pasivos viendo cómo el enemigo nos está ganando la batalla. Si Dios a nosotros nos ha dado armas de luz, armas de fuego, armas poderosas. Entonces mire, yo quisiera hoy que el Espíritu Santo despierte en nosotros al guerrero que hay dentro de nosotros. Porque los guerreros también se duermen, los valientes también se duermen. En el libro de Joel, el Señor le da una palabra al profeta Joel que dice: despertad a los valientes, que vengan los hombres de guerra, convocad a las naciones. En otras palabras, que se suene la trompeta en Sión, que se suene la alarma que llama a la batalla. Pero ¿qué si los valientes estaban dormidos, hermano? ¿Y no será que aquí hay valientes que están dormidos? Que dejaron de pelear, se cansaron de pelear, bajaron las armas, se rindieron, le creyeron al enemigo. ¿Quién quisiera pelear hoy por los suyos? ¿Quién quisiera levantar un muro a favor de su casa? ¿Quién quisiera levantar un vallado a favor de los suyos? ¿Quién quisiera, en el nombre de Jesús y por la fe, tal vez por el que vas a pelear hoy no está hoy aquí? Y él ni siquiera sabe, o ella ni siquiera sabe, que aquí hay un valiente de Dios que le va a creer al Espíritu Santo y que va a pelear por su familia. Porque es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor, y mire, y le voy a pedir, por favor, con mucho respeto, que tome la libertad necesaria para hacerlo. Son más los que no vaya a tener temor, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. El Señor le va a abrir sus ojos espirituales, como se los abrió al siervo de Eliseo cuando estaba sitiado, asustado, angustiado, porque pensaba que lo iban a matar, y él pudo ver a los carros de Israel, a su gente de a caballo, a los ejércitos de Dios que estaban rodeando a sus enemigos. El Señor nos quiere dar una victoria. Y mire, yo lo voy a invitar a que venga acá adelante y que nos agrupemos acá como que fuéramos una sola familia. Yo sé que cada quien representa a una familia, a un matrimonio, a un hogar, a un apellido, pero aquí ahorita nosotros somos la iglesia de Cristo y somos un solo cuerpo. Esto de alguna manera se llama sinergismo espiritual. Porque la Biblia dice: uno de vosotros hará huir a 1000, y 2 harán huir a 10,000. Eso quiere decir que si 2, voy a poner el ejemplo aquí con mi hermana, si ella está peleando sola una batalla, ella va a vencer a 1000. Si yo estoy peleando acá por mi cuenta solo, voy a vencer a 1000.
Pero si yo me uno a ella y peleamos juntos entre los dos, vamos a vencer a 10,000. Entonces ahí se potencializó, porque lo natural sería, si ella 1,000 y yo 1,000, entre los dos 2,000. Pero en el reino de los cielos no ocurre así. Aquí hay un principio. ¿Usted se recuerda la canción que le cantaron a Saúl cuando David derrotó a Goliat? ¿Cómo decía esa canción? Saúl mató ¿cuántos? 1,000. Eso quiere decir que Saúl tenía compañeros de batalla. Y por eso la Biblia dice que cuando murió Saúl, cuando un amalecita lo mató, David se paró en frente de ese monte diciendo: no hubo escudero, no hubo quien ungiera el escudo de Saúl. Es decir, él peleaba solo sus batallas y por eso solo derrotaba a miles. En cambio, David tenía compañeros de guerra y por eso vencía de 10,000. ¿Cuántos quiere vencer usted? ¿De miles o de 10,000? Entonces ahorita vamos a hacer algo bien interesante. Esto es poderoso, hermano. El principio de la unidad tiene un poder extraordinario. Cuando el Señor empezó la conquista de la tierra de Canaán, le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién subirá primero? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Y entonces la Biblia dice que Judá le habló a su hermano Simeón y le dijo: sube conmigo al territorio que me ha tocado a mí, y después yo voy a ir contigo al territorio que te tocó a ti. Y entonces dice que en la primera batalla Judá junto a Simeón su hermano derrotaron a 10,000 hombres. Se cumplió el principio de cohesión. Entonces hoy nosotros nos vamos a unir aquí, porque alguno de nosotros quizás se ha debilitado y no tiene la fuerza para pelear solo. Pero hoy tú le vas a decir a tu hermano: yo voy a pelear junto a ti. Porque tal vez algunos de acá, bendito Señor, tal vez tienen un matrimonio poderoso, potente, restaurado, que va caminando y avanzando, pero tal vez otro no. Entonces a ti que por la gracia de Dios te ha ido bien, pues hoy vas a ayudar a pelear con tu hermano, y en el nombre de Jesús nos vamos a llevar una victoria poderosa en el Señor. ¿Está listo? ¿Está listo para sacar su espada, su lanza, su arco, su escudo? Bueno, yo los voy a dirigir, pero yo les voy a pedir por favor que no se va a quedar callado, porque la Biblia dice: abre tu boca que yo la llenaré. Y nosotros tenemos que abrir nuestra boca, porque en la boca hay poder. Tú tienes poder en tu lengua. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro general y jefe, de tal manera que nosotros no vamos a una batalla sin general, no vamos a una guerra sin capitán. Por eso te convocamos, Señor, para que en esta batalla tú vayas delante de nosotros. Como le dijiste a Josué: yo voy a ir delante de ustedes y pasaré como fuego consumidor. Yo los mataré y ustedes los destruirán. Te invocamos, Señor Todopoderoso, para que conforme a las armas poderosas de la luz, tú equipes a este pueblo, Señor, como un ejército, Señor. Y que nos hagas como que fuéramos un solo hombre, Señor, en una unidad espiritual, para poder pelear y contrarrestar con aquellas fuerzas de maldad que se han levantado en contra de las familias, Señor bendito, sabiendo que has enviado al espíritu de la restauración, Señor, a través de tu siervo el profeta Elías, Señor bendito. Nosotros en el nombre de Jesús estamos tomando tu palabra poderosa, esa espada poderosa, Señor bendito, para contrarrestar los ataques, Señor, y toda conspiración del adversario que procura destruir familias enteras. Eso es, levanta tu voz, hermano, levanta tu voz, levanta tu voz. Tú tienes poder en el nombre de Jesús. No tengas temor, porque no vas a pelear en tu propio nombre. Vas a pelear en el nombre poderoso de Jesús, y va a ser con la autoridad que Dios nos está dando por medio de la palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El evangelio es poder
Cristo es poder, el Espíritu Santo es poder, y ese poder, ese dunamis del Espíritu Santo es del que hemos estado hablando, es el que hemos estado ministrando, es el que hemos estado invocando sobre este lugar. Cuando la Biblia dice que Juan vendría en el poder de Elías, en el griego dice que vendría en el dunamis de Elías, y ese poder está hoy aquí. Ese poder está obrando favorablemente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, danos fe. Danos fe para creer a la palabra, Señor. Haz que la palabra se haga rema, se haga vida en nosotros, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, que este grupo, Señor, de restauradores, así como han trabajado en pro de la obra, Señor, edificando iglesia, ahora vayan con una visión de casa, Señor, para edificar su propia familia, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús estamos orando, intercediendo por aquellos hijos. Si tú tienes hijos pródigos, si tienes hijos apartados del Señor, que un día caminaron en obediencia, en rectitud, o aún aquellos que aún no han venido al conocimiento del Señor, hoy vas a pelear por esos hijos, por esas hijas, en el nombre poderoso de Jesús, y llámalos por nombre, por la fe, en donde estén, que llegue la palabra de Dios, llámalos. El Señor Jesús le habló a un muerto. El Señor Jesús le habló a un muerto y le habló por su nombre y le dijo: Lázaro, ven fuera. Nombra a ese hijo que espiritualmente está muerto, llámalo a la vida en el nombre poderoso de Jesús. A esa hija que está muerta, sé como el profeta Ezequiel, que aunque vio que los huesos estaban muertos, les profetizó, les habló y oyeron la palabra del Señor. Si es un hermano, si es un padre, si es un cónyuge, si es tu esposo, el que ha estado siendo debilitado por el enemigo, el que ha estado siendo perseguido y que ha estado muriendo espiritualmente, ahora, mujer, tú te tienes que levantar a pelear por ese varón, a pelear por ese hombre. No lo dejes, no lo sueltes en tu oración. Poderoso es tu Dios, que no te dejará avergonzada. Si persistes, si perseveras en ese clamor, lo vas a ver postrado a los pies del Señor, lo vas a ver sirviéndole al Señor. Si eres tú varón, que tu esposa es la que te ha debilitado en lo espiritual y anhelas verla en un fuego avivado del Espíritu, pelea por ella, pelea por ella. Pelea por ella, pelea por tu casa, pelea por tu casa, pelea por los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, arrebata bendición para tu casa. Pide la restauración y la restauración vendrá, porque es tiempo de restauración, es tiempo de restauración. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Desenmascara, Señor, toda estrategia del adversario. Desenmascara, Señor, en el nombre de Jesús, todo enemigo secreto que se haya levantado, como Sanbalat, como Tobías, como Gesem. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, quita todo desánimo, quita todo desánimo de los corazones, Señor, que han sentido frustración, que han sentido que fracasaron, Señor, que hoy puedan llevar un aliento poderoso en su espíritu, Señor, para creer y saber que la batalla no está perdida, Señor, que tal vez perdieron un round, Señor bendito, pero tú les darás la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos la victoria poderosa del Señor, del que se levantó de los muertos,
del que se levantó y que la muerte no lo pudo retener, del que dijo: yo soy la resurrección y la vida, Señor. Que ese poder, como decía Pablo, quiero conocerle a Él, y el poder que salió, el dunamis que salió de la resurrección, en el nombre de Jesús, ese poder que resucita lo que ha muerto, Señor. Cualquier cosa que haya muerto en tu casa, piensa en aquellas cosas que han muerto en tu casa, aquellas cosas buenas que fueron muriendo, que se fueron descuidando, que fueron enfermando, que se fueron enfriando. Aquí está el poder que resucita. Si fue el amor el que se murió, Dios lo puede resucitar, Dios lo puede levantar nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae ese poder de resurrección, trae esa gloria, trae esa gracia, trae esa unción. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, levanta familias poderosas en esta casa. Levanta, Señor, familias vigorosas en esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa célula de la iglesia, que esa célula, esa familia, ese matrimonio, Señor, que aporta bendición, Señor, hoy sea restaurada, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aleja todo espíritu de división, en el nombre de Jesús. Aleja todo espíritu de contienda y de pleito, Señor, en las casas, en el nombre poderoso de Jesús. Toda incomprensión, toda falta de perdón, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo rencor, todo resentimiento, toda ira, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el Padre no plantó sea desarraigado, sea arrancado, en el nombre de Jesús. Todo lo que el Padre no edificó sea derribado, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo espíritu jezabélico, que quiera destruir viñas, que quiera matar cabezas, que quiera atentar contra la autoridad, contra el orden establecido en la familia, en el nombre poderoso de Jesús, desautorizamos todo espíritu de matriarcado en el nombre poderoso de Jesús. Anulamos en el nombre poderoso de Jesús todo desorden, toda insujeción, en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer algo en tu casa. El Señor va a hacer algo en tu casa. De restauración. Tienes que creer, pero también tienes que obrar. Que lo que has oído lo tienes que llevar a la práctica. Hoy lo tienes que llevar a la práctica. Porque el que oye estas palabras, dijo Jesús, y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, vinieron las lluvias y soplaron vientos y golpearon aquella casa. Mas la casa no cayó, porque estaba cimentada en la roca. Cuando tú oyes y ejecutas, te vuelves sabio, te vuelves el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Tu mujer, tu hermana, tu esposa, cuando oyes la palabra y la llevas a la práctica, te conviertes en la mujer sabia que edifica su casa. Oír inteligentemente es actuar. Y hoy el Señor, estos días el Señor te ha estado dando enseñanza, te ha estado dando conocimiento, te ha dado palabra. No para que quede grabada en tu mente, no para que quede registrada en unas notas. Es palabra que tienes que vivir, es palabra que tienes que practicar. Tienes que ir en pos de esa palabra, en pos de lo que has oído. Y entonces serás sabio, serás sabia. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús
a cada uno de los presentes y que están representando una familia aquí, Señor bendito. Te pido, Señor, que la bendición familiar, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy, Operación Nehemías, Señor, tiempos de restauración. Yo proclamo, yo profetizo, anuncio y declaro como un delegado apostólico en el nombre poderoso de Jesús, habilito tiempos de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Habilito en el nombre de Jesús, habilito en el nombre poderoso de Jesús tiempos de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que hemos predicado se haga realidad, Señor, que esa palabra se haga carne, Señor bendito, que venga el cumplimiento de tu palabra confirmada por señales, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te daremos siempre, Señor, toda la gloria y la honra, porque eres el único que la merece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Oh.